Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos a la primera emisión del tercer año de Intervenciones y Efectos. Para comenzar este año tomé como tema Deseo y Fantasma. En su lección inaugural de la Cátedra de Semiología Lingüística del Collège de France, pronunciada en 1977, Roland Barthes dice que la lengua es fascista, no porque impida decir, sino porque obliga a decir. Lacan lo dirá de otro modo. El hombre está tomado en el lenguaje, en un discurso preexistente, lo quiera o no, capturado más allá del saber que de eso tenga. El deseo, desde su aparición, desde su origen, se manifiesta en el intervalo, en esa ansia que separa la articulación de la palabra. Es en ese intervalo y en esa ansia donde se sitúa la experiencia del deseo, que primero se aprende como deseo del gran otro, deseo materno, y es allí, en su interior, donde el sujeto tiene que ubicar su propio deseo. Entonces, en principio, el deseo es deseo del gran otro. Ante la presencia primitiva del deseo del gran otro, opaco, oscuro, el sujeto está sin recursos, está indefenso. La presencia primitiva del deseo del otro es el fundamento de lo que el análisis ha situado como una experiencia traumática. En el seminario El deseo y su interpretación del año 1958-59, Lacan dice: el sujeto se defiende de su desamparo y es con ese medio que le brinda la experiencia imaginaria que le da la relación con el otro, construye algo que, a diferencia de la experiencia especular, es flexible con el otro. En efecto, continúa Lacan, lo que el sujeto refleja no son simplemente juegos de prestancia, no es simplemente su aparición ante el otro con el prestigio y con la finta, sino que se refleja a sí mismo como sujeto hablante. Por eso, lo que les designo aquí como el lugar de salida, el lugar de referencia, a través del cual el deseo va a aprender a situarse, es el fantasma. Así lo plantea Lacan. El fantasma es articulable entre el sujeto como hablante al otro imaginario. O sea que el fantasma es una estructura simbólico-imaginaria. Continuamos un poco más con Lacan. La función del fantasma es dar al deseo del sujeto su nivel de acomodación, de situación. Por eso el deseo humano tiene esa propiedad de estar fijado, adaptado, asociado, no a un objeto, sino siempre esencialmente a un fantasma. Hasta aquí el seminario del deseo y su interpretación. Este punto es importante porque asociado y adoptado no a un objeto, sino a un fantasma, porque siempre la relación al otro está mediada por un fantasma. No existe el otro como objeto. Lacan no lo plantea así. Lo plantea la relación a un fantasma. El deseo es siempre deseo de otra cosa, y la situación del deseo está marcada, unida a una cierta relación del sujeto al significante. En el acto de hablar, Freud nos dice que el sujeto no sabe lo que hace. El sujeto va más lejos que su palabra. Su vida, en tanto tal, todas sus acciones son simbólicas, están sujetas a inscripción. A nivel del acto de la palabra, el código está dado por algo que no es la demanda primitiva, sino una cierta relación del sujeto a esa demanda. El sujeto ha quedado marcado por sus avatares, sus formas orales y anales de la articulación inconsciente, o sea, por los tiempos de la pulsión. La situación del sujeto a nivel inconsciente es que no sabe con qué habla, nos dice Freud. No sabe el mensaje que le llega de la respuesta a su demanda. La respuesta es un significante, es el falo, un significante privilegiado, es el significante de la falta. El deseo es falta. Si el deseo de la madre es el falo, el niño quiere ser el falo para satisfacerla, para completarla.
Ubicar la estructura del deseo y la demanda, situar la posición del deseo, solo es posible por la operatoria con el significante. Refiriéndonos a la cura, ¿no? Situar la posición del deseo en la cura solo es posible por la operatoria con el significante. La clave es la relación del sujeto al significante para operar en la clínica. Lacan nos muestra la noción del deseo, indicando que éste aparece en cierto número de relaciones. En coordenadas nos dice que son siempre las mismas, que es interesante reconocerlas, ya que, al no hacerlo, el pensamiento se desliza siempre, se aferra a coordenadas mal definidas. Y esto trae inconvenientes al analista en su interpretación. Lacan toma el texto freudiano Pegan a un niño de 1919 para mostrarnos los pasos desde la fantasía, con los pasos de esta fantasía la estructura del fantasma. O sea que va a tomar esta fantasía que trabaja Freud, que encuentra en la clínica, para ubicar la estructura del fantasma. En el texto freudiano, la representación fantasía pegan a un niño suele aparecer en pacientes neuróticos, histeria o neurosis obsesiva. Es una frase descolgada en relación a lo que se está trabajando en el análisis. Esa fantasía es portadora de una excitación intensa, sexual, y como tal va a procurar una satisfacción masturbatoria. La frase descolgada es «se pega a un niño». Es imprecisa y el paciente no puede decir más nada. Se lo interroga y no dice más nada. Dice «no puedo decir más, se pega a un niño». Llega a confesar esta fantasía con titubeos cuando el analista sigue interrogando y aparece la vergüenza y culpa más que en otras confesiones que puede hacer el paciente sobre su vida sexual infantil. Las primeras fantasías de este contenido, llamadas fantasías de paliza, suelen ubicarse antes de la edad escolar. Un punto es importante: el fantaseador no debe haber sufrido maltrato durante su infancia. Si hubo maltrato en la infancia, no se arma este fantasma. Un punto importante que plantea Freud en su texto. Dice algo así como que no debieron ser pegados con sevicia, ¿no? Con maldad. Pegan a un niño es una fantasía en relación a un lugar de sometimiento. No es interpretable y se construye en la singularidad de cada cura. Freud quiso averiguar mucho más sobre estas fantasías tempranas. Las fantasías de paliza tienen una historia que no es simple. Se constituye finalmente al cierre del Edipo, antes de la latencia. Y en los tiempos de constitución se dan cambios en relación a quién es el que pega, a quién o quiénes son los pegados, y si el placer es sádico o masoquista. Y va a describir 3 momentos de la construcción de la fantasía que se da entre los 2 a los 4 o 5 años. Por eso ven que termina a los 5 al cierre del Edipo. Vamos a ver directamente ahora de la letra de Freud unos párrafos en relación a la construcción de la fantasía. Lo ubico en el tomo 17 de Amor Ortum. El artículo es Pegan a un niño, contribuciones al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales, de 1919. En el apartado 3, un poquito avanzado, dice este punto, que para estudiar con mayor facilidad estas mudanzas, estos cambios que les comentaba recién en las fantasías de paliza, dice Freud, me permitiré circunscribir mis descripciones a las personas del sexo femenino, que por otra parte constituyen mayoría de mi material. La primera fase de la fantasía de paliza en niñas tiene que corresponder, pues, a una época muy temprana de la infancia. En ellas hay algo que permanece asombrosamente indeterminable, como si fuera indiferente. La mezquina noticia que se recibe de las pacientes en la primera comunicación, pegan a un niño, parece justificada para esta fantasía.
No obstante, hay otra cosa determinable con certeza, y por cierto siempre en el mismo sentido. El niño azotado, en efecto, nunca es el fantaseador. Lo regular es que sea otro niño, casi siempre un hermanito cuando lo hay. Puesto que puede tratarse de un hermano o una hermana, no es posible establecer un vínculo constante entre el sexo del fantaseador y del azotado. Por lo tanto, la fantasía seguramente no es masoquista. Se la llamaría sádica. Pero no debe olvidarse que el niño fantaseador nunca es el que pega. En cuanto a quién es en realidad la persona que pega, no queda claro al comienzo. Solo puede comprobarse que no es otro niño sino un adulto. Esta persona adulta indeterminada se vuelve más tarde reconocible de una manera clara y unívoca como el padre de la niña. La primera fase de la fantasía de Paliza se formula entonces acabadamente mediante este enunciado: el padre pega al niño. Niño lo coloca acá como sin determinación de sexo. Dice Freud, dejo traslucir mucho del contenido que luego pesquisaremos si digo, en lugar de ello, el padre pega al niño que yo odio. En verdad podemos vacilar en cuanto a si ya es ese grado previo de la posterior fantasía de Paliza que debe concedérsele el carácter de una fantasía. Quizás se trate más bien de recuerdos de estos hechos que uno ha presenciado, de deseos que surgen a raíz de diversas ocasiones, pero estas dudas no tienen ninguna importancia, dice Freud. Entre esa primera fase y la siguiente se consuman grandes transmutaciones, grandes cambios. Es cierto que la persona que pega sigue siendo la misma, el padre, pero el niño azotado ha devenido otro. Por lo regular es el niño fantaseador mismo. La fantasía se ha tenido de placer en alto grado y se ha llenado con un contenido sustantivo cuya derivación nos ocupará más adelante. Entonces su texto es ahora: yo soy azotado por el padre. Esto indudablemente tiene carácter masoquista. La satisfacción ahí es masoquista. Esta segunda fase es, de todas, la más importante y grávida en consecuencias, pero en cierto sentido puede decirse que ella nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Esta fase se trata de una construcción del análisis, mas no por ello es menos necesaria. O sea que para que aparezca allí el niño yo soy azotado, se trata de una construcción del análisis. La tercera fase, que se aproxima de nuevo a la primera, tiene el texto conocido por la comunicación de los pacientes. Quiere decir que esta tercera fase que nos trae Freud es la que nosotros escuchamos en la clínica. La persona que pega nunca es el padre, o bien se la deja indeterminada como en la primera fase, o es investida de manera típica por un subrogante del padre. La persona propia del niño fantaseador ya no sale a la luz en la fantasía de Paliza. Si se le pregunta con insistencia, las pacientes solo exteriorizan: bueno, probablemente yo estoy mirando. En lugar de un solo niño azotado, casi siempre están presentes ahora muchos niños. Con abrumadora frecuencia los azotados en la fantasía de las niñas son varoncitos, pero ninguno de ellos resulta familiar individualmente. La situación originaria, simple y monótona del ser azotado puede experimentar las más diversas variaciones y adornos, y el azotar mismo puede ser sustituido por castigos y humillaciones de otra índole. Vamos al punto 4 ahora.
Si uno prosigue el análisis a través de estas épocas tempranas en que se sitúa la fantasía de paliza y desde las cuales se la recuerda, la niña se nos aparece enredada en las excitaciones de su complejo parental. Ven que está todo el transcurso del Edipo. La niña pequeña está fijada con ternura al padre, quien probablemente lo ha hecho todo para ganar su amor, poniendo así el germen de una actitud de odio y competencia hacia la madre. Una actitud que subsiste junto a una corriente de dependencia tierna y que puede volverse cada vez más intensa y más nítidamente consciente a medida que pasen los años, o motivar una ligazón amorosa reactiva, hipertrófica con aquella. Ahora bien, la fantasía de paliza no se anuda a la relación con la madre. Están los otros hijos, de edades apenas mayor o menor, que a uno no le gusta por toda clase de razones, pero principalmente porque debe compartir con ellos el amor de los padres, y a quienes por eso uno aparta de sí, con toda la salvaje energía que la vida de los sentimientos posee en esos años. Si hay un hermanito menor, como en 3 de mis 4 casos, se lo desprecia además de odiarlo, y encima hay que ver cómo se atrae la cuota de ternura que los padres enceguecidos siempre tienen presta para el más chiquito. Pronto se comprende que ser azotado, aunque no haga mucho daño, significa una destitución del amor y una humillación. Tantos niños se consideran seguros en el trono que les levanta el inconmovible amor de sus padres, y basta un solo azote para arrojarlos de los cielos de su imaginaria omnipotencia. Por eso es una representación agradable que el padre azote a este niño odiado, sin que interese para nada que se haya visto que le pegaran precisamente a él. Ello quiere decir, el padre no ama a ese otro niño, me ama solo a mí. ¿Ven lo que va construyendo Freud con su investigación? Bueno, seguimos. Este es entonces el contenido y el significado de la fantasía de paliza en su primera fase. Es evidente que la fantasía satisface los celos del niño y que depende de su vida amorosa, pero también recibe vigoroso apoyo de sus intereses egoístas. Por eso es dudoso que se la pueda calificar de puramente sexual, pero tampoco nos atrevemos a llamarla sádica. Bueno, un poco más adelante en el texto, casi cerca del punto 6, dice así. Los seres humanos que llevan en su interior esa fantasía muestran una particular susceptibilidad e irritabilidad hacia personas a quienes pueden insertar en la serie paterna. Es fácil que se hagan afrentar por ellas y así realicen la situación fantaseada. Por ejemplo, en un trabajo, alguien que ocupe ese lugar de autoridad, hacerse afrentar por el otro, se juega este fantasma. La de ser azotado por el padre, produciéndose en su propio perjuicio y para su sufrimiento. O sea que esto daría una base como cómo el sujeto se relaciona con las figuras de autoridad. Por eso esto no queda en la infancia, se pone en juego en toda relación con alguien de autoridad. En el punto 6, va a ser Freud muy breve recorrido. En el punto 6 del texto, el sexto punto, Freud va a resumir los resultados y dice así. La fantasía de paliza de la niña pequeña recorre 3 fases. De ellas, la primera y la última se recuerdan como conscientes, mientras que la intermedia permanece inconsciente. Las 2 conscientes parecen sádicas. La intermedia, la inconsciente, es de indudable naturaleza masoquista. Su contenido es ser azotado por el padre, y a ella adhieren la carga libidinosa y la conciencia de culpa. En la primera y la tercera fantasía, el niño azotado es siempre un otro. En la intermedia, solo la persona propia. En la tercera, en la fase consciente, son, en la gran mayoría de los casos, solo varoncitos los azotados. La persona que pega es desde el comienzo el padre. Luego alguien hace sus veces,
tomando de la serie paterna. La fantasía inconsciente de la fase intermedia tuvo originariamente significado genital. Luego, por la represión y la regresión, el deseo incestuoso de ser amado por el padre. Ya quedaría entre amado-pegado. Dentro de una conexión, al parecer más laxa, viene el caso del hecho de que las niñas, entre la segunda y la tercera fase, cambian de vía su sexo, fantaseándose como varoncitos. Bueno, llegamos hasta aquí con el texto de Freud. Sobre este texto, va a sentar las bases Lacan para trabajar la estructura del fantasma. Lo seguiremos viendo en la próxima emisión. Hasta la próxima entonces.